El día de hoy hablaremos de qué es una teoría curricular. Una teoría curricular es un campo interdisciplinario comprometido con el estudio de la experiencia educativa que tiene que ver, obviamente, con la escuela. Existen diversas teorías dentro de las cuales hablaremos y mencionaremos algunas. Por ejemplo, la primera será hablar de la teoría de Tyler. La teoría de Tyler consiste en un método racional en el cual acuden las disciplinas como psicología, sociología, filosofía, economía, y esta es la organización en la búsqueda de fundamentos de las ciencias básicas como aporte a la considerada ciencia aplicada en la educación. La teoría de Hilda Taba, ella en uno de sus escritos nos define que el currículum es en esencia un plan de aprendizaje y las maneras de lograrlo es planificar un currículum que es el resultado de decisiones que afectan a 3 asuntos diferentes: la selección y el ordenamiento del contenido y la elección de experiencias de aprendizaje. Con esto entendemos que este debe basarse en la sociedad, la cultura y el aprendizaje, y el contenido vinculado a la teoría y la práctica. Se divide en 2 niveles. El primero consta del análisis y la importancia, y la función de la escuela dentro de la sociedad como instituto transmisora de conocimientos ante una sociedad en constante movilidad, y el segundo se refiere a los pasos que deben seguirse en la elaboración del currículum. Hablaremos de la teoría de Glassman e Ibarriola. Raquel Glassman nos hace referencia que la evaluación del currículum para modificarlo en beneficio de los estudiantes, pues ella no cree conveniente adaptar los programas de estudio a las necesidades de la sociedad. Más bien, ella propone que los programas de estudios se hagan de acuerdo a las necesidades académicas de los estudiantes para que cuando estos egresen de la universidad puedan resolver conflictos en un entorno laboral, personal y profesional. Por otra parte, María de Ibarriola señala que la educación se caracteriza por sus rasgos políticos, sociales y culturales. Estrechamente, estos están vinculados con la educación. En el rasgo político se dice ofrecer una educación con dominio de la técnica, porque el dominio de esta se verá reflejada en su mejor condición de vida. En lo social, sugiere el impulso a proyectos que modernicen la economía de un país. Y en lo cultural propone dignificar el trabajo técnico y manual. Por último, en el ámbito educativo propone que la educación tecnológica diversifique las opciones del futuro laboral y escolar de la población. Y de acuerdo al punto de vista de cada una, se fusionan para determinar que el currículum se define como una compleja realidad social y educativa, esencialmente contradictoria, que incluye como objeto propio las formas mediadas intencional e institucionalmente de apropiación del saber que pretende regular el acceso al conocimiento de determinados sujetos. La siguiente teoría de Kemis y Stiungens, ambos autores forman parte de una corriente crítica y su teoría se basa en eso. Kemis nos menciona que el problema central de la teoría curricular es ofrecer la forma de comprender un doble problema: la relación entre la teoría y la práctica y la relación entre la sociedad y la educación, con lo que se establecen 3 perspectivas. La teoría sobre el currículum. En esta teoría, el currículum es un contexto caracterizado por necesidades y objetivos sociales que lleva a desarrollar programas para así alcanzar propósitos y objetivos de una sociedad. La teoría práctica del currículum se fundamenta y se encuentra en el punto de vista liberal de la sociedad, en donde el sujeto actúa de acuerdo a su conciencia. Esto lo lleva a proponer que existe una sociedad en la que todo el mundo puede elegir cómo actuar mejor. La teoría crítica del currículum. Esta teoría nos habla y establece que las estructuras sociales no solo racionales y justas, como comúnmente se piensa. Dichas estructuras sociales son procesos y prácticas deformadas de la realidad en la que se encuentran inmerso el sujeto.
Stenhouse, por otro lado, nos dice que considera el currículum como un proceso de formación, de hipótesis y de resolución de problemas que deben ser probadas en la práctica. Por lo tanto, la mejora de la enseñanza se logra a través de la mejora profesional del profesor y no de los intentos de mejorar los resultados de aprendizaje. El currículum justamente capacita para probar ideas de las prácticas y así el profesor se convierte en un investigador de su propia experiencia y enseñanza. En conclusión, define al currículum como una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo y de forma tal que permanezca abierto a una discusión crítica y pueda ser trasladada efectivamente a la práctica. Es decir, un currículum debe estar basado en la práctica. Pues bueno, por mi parte ha sido todo y espero que estas 4 teorías hayan quedado lo más sintetizadas posibles. Gracias.